Estos serían los grados de calidad de una pletismografía, equivalentes a lo mismo que dijimos en espirometría. Si ustedes tienen 3 maniobras pletismográficas aceptables y que son repetibles en ITGB, ITGB es un poco diferente al ABC o el FEB1. Aquí se hace una varianza que implica sumar los 3 valores aceptables que hayan medido de ITGB, restar su diferencia primero y dividirlo entre el promedio de los 3. Entonces eso es la varianza. Y debe ser idealmente menos del 5%. Aquí sí se requiere un poco más de dominio fluido de las matemáticas, como decía. Y si la BC es repetible en menos de 150 mililitros, pues eso es lo que es el estándar internacional. Eso es lo que sería una pletismografía grado A. Si ustedes tienen menos maniobras aceptables y menos repetibilidad, pues la calidad va siendo menor. Hay algo muy importante, como ya vieron el diagrama de evaluación funcional, pues no se puede interpretar una pletismografía sola. O sea, siempre que van a hacer una pletismografía tienen que tener una espirometría previa. Acuérdense que la espirometría siempre es el primer estudio a interpretar en el proceso de evaluación funcional. Entonces siempre se interpreta en el contexto de evaluación espirométrica, que es este. Ustedes ya definieron por espirometría si existe una obstrucción o si existe normalidad. Y lo que deberían comprobar es si hay restricción. En el contexto de obstrucción, si van a graduar el atrapamiento aéreo, o si existen ambos patrones, va a ser entonces un patrón mixto. Es recomendable que lo primero que evalúen es la TLC, si es lo que no conocían, ¿no? Entonces, evaluar el volumen pulmonar total, que es la capacidad pulmonar total, o TLC. En términos generales, si tienen una buena ecuación de referencia, entre 80 y 100%, dirían no 100, un poco más, no 100, sería 110, 120 más o menos. Dirían que el volumen pulmonar es normal. Si es bajo del límite inferior normal, que es aproximadamente el 80%, dirían que es restricción. Esto sí es estándar de oro, menos del 80% de TLC es restricción. Y si están arriba de 120%, están hablando de hiperinflación o hiperinsuflación, ¿no? Que sería compatible con un patrón obstructivo. Entonces deben confirmar el patrón ventilatorio. En este caso les confirma restricción, ya lo decíamos. En obstrucción se evalúa la hiperinflación, no la obstrucción. El estándar de oro es espirometría, y con la pletismografía lo que van a graduar más bien es la hiperinflación y el grado de atrapamiento aéreo en el caso de obstrucción. Y por supuesto les determina patrón mixto. Patrón mixto está definido por obstrucción, que es relación FEB1-FBC menor del límite inferior normal, ese es estándar de oro de obstrucción, es espirométrico, más TLC abajo del límite inferior normal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Existe obstrucción, pero además el volumen total de los pulmones es pequeño. ¿Ok? Alguien me preguntaba después de la primera charla que yo di, la parte de patrón mixto, cuando ustedes patrón mixto también no es solo más frecuente que se equivoquen si lo hacen en la espirometría, también no es fisiológicamente en la integración hacia el diagnóstico nosológico recomendado. Por ejemplo, si ustedes dicen tiene patrón mixto, ¿qué están diciendo? Que está obstructivo y restrictivo, ¿no? ¿Y eso en medicina qué es? Como dicen en mi pueblo, tuerto y cacarizo. O sea, no es muy orientador al clínico, ¿ok? En la práctica médica, si yo les pregunto a los neumólogos, a ver, ¿qué les da obstrucción y restricción? No me van a decir muchas cosas. Por ejemplo, la primera razón es que nunca, bueno, no es un buen término. En concepto fisiológico siempre van a tener un patrón que domina y otro que está asociado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Si dicen mixto, pues quién sabe qué están diciendo. Ahora, ¿qué posibilidades tienen? Pueden tener un paciente con EPOC que le da cáncer y le quitan un pulmón. Y entonces ese va a ser obstructivo, le quitan un pulmón y se va a quedar restrictivo. Ese es un patrón mixto. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo conmigo? La fibrosis pulmonar idiopática, que en uno de sus fenotipos más recientes se ha descrito, puede tener enfisema pulmonar. ¿Claro? Entonces tienen fibrosis pulmonar idiopática, que es restrictiva, se agrega con enfisema y entonces ya no es tan restrictiva y puede estar obstructiva. ¿Ok? Pacientes con EPOC muy obesos que tienen obstrucción y pueden tener un poco de restricción por la obesidad.
Y si alguien tiene alguno más, pues me lo puede decir con toda confianza, por supuesto pueden hacer, pero los intersticiales que tienen hiperreactividad bronquial, entonces tienen restricción, son hiperreactores y se pueden obstruir, ¿sí? Entonces, bueno, esas son entidades nosológicas que son compatibles con el patrón mixto, pero son poco frecuentes, mucho menos que cada uno de los ejemplos por separado que yo di, aislados, ¿ok? Entonces, patrón mixto es una rareza en el contexto en términos relativos, y por supuesto la interpretación, si ustedes dijeran tiene obstrucción grave al flujo aéreo y TLC baja, compatible con restricción, pues es más ilustrativo que si dijeran tiene patrón mixto, ¿no? El patrón mixto es menos específico y puede sonar hasta que no saben qué es, entonces no es una buena interpretación. Entonces, si a mí me escriben patrón mixto, pues yo no sé, yo probablemente creería que no están entendiendo o no están identificando bien qué tiene el paciente. Entonces, es un patrón pletismográfico, está bien definido, no es complejo, solo tienen que demostrar FEB1, FBC abajo del límite inferior normal y TLC abajo del límite inferior normal. Es bastante simple. Este no sería 80 y 20 como dice el doctor Torres, sería 90 y 95 y 5, ¿no? En realidad la parte técnica es mucho más importante que la parte interpretativa. La graduación de la restricción, esto es importante. Este concepto existía en el estándar 94, pero en el 2005 no se volvió a poner en los estándares de interpretación, no sé por qué, pero nosotros los dejamos porque siempre como se requiere en la definición de enfermedades, pues deberían hablar de la gravedad de la enfermedad. Entonces si tienen restricción, pues deberían decir qué tan grave es la restricción. Los parámetros son los mismos, solo recomendamos usar BC o FBC, que son más recomendables que la TLC misma, ¿okay? Pero pueden usar TLC también, y en estas proporciones pueden definir si es leve, moderada, grave, muy grave o grave la restricción. Atrapamiento aéreo es un concepto mucho menos bien definido. Entonces, cuando hablan de atrapamiento aéreo, pues no sabemos exactamente con base en qué y qué tan grave es. Pueden usar diferentes índices, por ejemplo, el decir que el volumen residual es arriba del límite superior normal, que sería como más del 120%, tiene mucho volumen residual, por lo tanto tiene atrapamiento aéreo. La proporción del volumen residual a la TLC, si es muy alta, también podría ser atrapamiento. El más validado es el que les mencioné previamente, la IC en relación a la TLC, que es el parámetro de POC usado para definir atrapamiento aéreo grave en EPOC. Y una parte interesante es decir qué diferencia hay entre la TLC que miden por pletismografía y la TLC que se mide por dilución de gases, que es muy fácil obtener por prueba de monóxido de carbono. Entonces, si esto es mayor de 1 litro, quiere decir que hay 1 litro que no se ventila, 1 litro de más medido en pletismografía, pero que no se diluyó o que no estuvo en contacto con el helio de la prueba de monóxido. Entonces, es 1 litro de aire no ventilado, por decirlo así. Entonces, dirían que eso es un índice de atrapamiento aéreo. Pero es mucho menos estandarizado. Pues déjenme hablar un poco de la segunda prueba más importante de función pulmonar después de la espirometría, que es la prueba de difusión pulmonar de monóxido de carbono. Esta prueba es verdaderamente apasionante. Yo me atrevería a decir que es mi prueba favorita y van a ver por qué. Si me dan la siguiente charla. La prueba de difusión pulmonar de monóxido de carbono, si yo dije temprano por la mañana que la espirometría era una prueba de medicina general, y lo sostengo por supuesto, y espero que ustedes conmigo, si pensaban diferente, hayan cambiado de opinión después de lo que hemos platicado el doctor Torre y yo. La prueba de difusión pulmonar es la que deben de trabajar para los siguientes años, ¿okay? Volviendo al ejemplo de los cardiólogos, y como yo les digo a mis residentes, y por aquí hay algunos exalumnos que no me dejarán mentir que así les digo. Si ustedes van con el cardiólogo y les dicen, me duele el pecho, no vaya yo a tener angina, ¿ok? Y yo soy cardiólogo y les digo, a ver, te voy a hacer un electro y te ausculto y te digo, estás normal, vete a tu casa tranquilo, ¿regresaban conmigo? Claro que no, ¿no?
ustedes son médicos, van a esperar que el cardiólogo les haga todo el choro de cosas que les acabo de decir, ¿no? Les va a hacer un ecocardiograma, les va a hacer una prueba de esfuerzo, les va a hacer una perfusión miocárdica de medicina nuclear, y al final les va a decir, no estoy seguro, te voy a meter a sala y te voy a hacer cateterismo. ¿Están de acuerdo? Ok. Y te voy a cobrar un dineral, ¿no? Entonces pongan el ejemplo respiratorio, y yo les digo, ¿sabes qué? Yo he fumado algunos años, no vaya yo a tener EPOC, y ustedes me ponen el oxímetro, me auscultan y me dicen, no tienes nada. Yo tampoco regresaba con ustedes. Bueno, me hacen una espirometría, a lo mejor sí regreso, ¿no? Pero el de acá al lado hace DLCO, con ese sí voy, ¿no? Ese es un mínimo en el quehacer del neumólogo. Es una prueba, aunque como todas las de función pulmonar muy antigua, realmente estandarizada y perfeccionada en los últimos 10 años. Así de que todos los neumólogos tenemos disculpa hasta este momento si no la hacemos. De aquí, como les digo a mis residentes, a 5 años, por ponerles una fecha, ¿no? No tienen DLCO, tampoco voy a regresar con ustedes. Al curso sí, a las pruebas no. Pero bueno, esto es una provocación en buen sentido, y espero que en pocos años la mayoría de los neumólogos en República Dominicana, no es fácil, tengan acceso a la difusión pulmonar de monóxido de carbono. Es la mejor prueba de intercambio gaseoso, es fácil de realizar, la pueden hacer en menos de 15 minutos y se puede hacer incluso en niños pequeños. Es, como todas las pruebas de función pulmonar, extraordinariamente objetiva y cuantitativa, ¿ok? Mejor que cualquier otro estudio. Este punto es muy relevante, doctores, para todos los neumólogos, porque estamos acostumbrados a trabajar en condiciones de estimación muy gruesa y no de precisión cuantitativa, ¿ok? Cuando ustedes ven una radio, como dice el doctor, lo dijo muy bien, si ven una radio, los pacientes se enferman solo de dos cosas: los que tienen radiografía normal es tuberculosis, y los que tienen función baja es EPOC, ¿no? No importa qué hayan hecho. Y la medicina respiratoria no es tan simple, es extraordinariamente compleja, todos ustedes lo saben. Entonces, los neumólogos tenemos las herramientas más cuantitativas y objetivas que existen, solo tenemos que hacerlas muy bien y usarlas, ¿ok? Si ustedes ven un paciente con EPOC o un paciente intersticial y le miden cuantitativamente la función pulmonar, por ejemplo, un paciente con alveolitis alérgica extrínseca, le miden la espirometría, ni siquiera la pletismografía, y tiene 60% de capacidad vital. Quiere decir que está 40% abajo del promedio que debería tener, ¿ok? Y tenía 3 litros. Le dan esteroides y mejora a 3,600. Mejoró 20%, ¿sí? Extraordinariamente cuantitativo, mejoró 20%. O su restricción bajó 20%, o su capacidad vital aumentó 20%. No 15, no 10, no 25, 20%. Y eso es muy confiable. 20% lo podrían decir en la disnea, en la auscultación, en la clínica en general, en la radiografía o en la tomografía, que es lo que están acostumbrados. Claro que no. Solo lo pueden decir con la espirometría. Extraordinariamente cuantitativo. Entonces, si yo soy paciente y me da alveolitis, toco madera, que no hay, y voy con ustedes y me hacen una espirometría y luego me dan esteroides y regreso al mes y estoy 20% mejor, así estoy exactamente de mejor, 20%, ¿ok? Entonces, así son todas las pruebas de función pulmonar, 20% más TLC, 20% más intercambio gaseoso, pero no estamos acostumbrados a hacerlo. Es lo más objetivo y cuantitativo. Nada más en su ejercer clínico, ni las radiografías, ni las tomografías, ni ninguna otra cosa es tan preciso y cuantitativo. Entonces hay que usarlo. Si tenemos las mejores herramientas, solo hay que usarlas. También es una prueba básica de seguimiento. La espirometría es la principal prueba de seguimiento, como el ejemplo que les ponía de enfermedad intersticial. Y la DLCO es otra prueba. Y otro punto importante, probablemente están en su mejor momento, aunque creo que pueden mejorar todavía en cuanto a tecnología,
y estándares. Es un muy buen momento para usar la prueba. ¿Cuáles son las limitaciones? Que todavía tenemos pocos equipos. Miren, los mexicanos estamos no muy bien. Calculamos que debe haber menos de 10 laboratorios que hacen DLSO bien. En Argentina hace un par de años fui al congreso de ellos, en el 2010, y en un abstract del congreso decían que había 35 laboratorios que tenían DLSO, no sé cuántos estandarizados. Y en el 2006 se hizo un estudio de insulinas inhaladas y se buscaron laboratorios que pudieran hacer bien la prueba de DLSO en América Latina, y se encontraron como 6 en toda América Latina, que tuvieran un buen control de calidad, no que la hicieran, que estuvieran muy bien hecho. En México eran 2. En términos generales es una prueba que se puede hacer mucho, pero se estandariza poco, y esto tiene un gran impacto en la exactitud. Entonces la pueden hacer bien, pero si no es estandarizada puede variar hasta 100%. Si está estandarizada, varía menos del 10%. Y tiene algunas implicaciones de variación biológica, probablemente en relación a ciclo circadiano, a ciclo menstrual en las mujeres. Y otra cosa importante, no hay valores normales confiables, sobre todo después del estándar. Esta la vimos en la mañana. Lo que es muy importante cuando valoran funcionalmente a sus enfermos es que conozcan la mecánica, que es lo que vimos hasta hace un momento, que es todo el proceso de medición de flujos y volúmenes, y segundo, el intercambio gaseoso, que es la función primaria del pulmón. Entonces ustedes quieren saber cómo oxigena el pulmón, que es su función principal. Si ustedes hacen pruebas como la gasometría o la oximetría, están midiendo el intercambio y el transporte. Algunas son no invasivas, pero la gasometría es invasiva. En cambio, la DLSO es una prueba extraordinariamente cuantitativa a la integridad de la membrana alveolo-capilar. ¿Okay? Si ustedes tienen disminuida la membrana o poco funcional, pueden compensar con ventilación. Entonces un individuo puede tener gasometría normal, pero puede estar dañada su membrana. ¿Están de acuerdo? Si está hiperventilando un poco, está compensando con ventilación. Pero la DLSO es proporcional a la integridad de la membrana alveolo-capilar, entonces no se afecta directamente por la ventilación. Esto lo vimos en la mañana, particularmente en relación a la evaluación espirométrica, pero lo que les quiero mencionar es que una adecuada cuantificación de los comportamientos ventilatorios y de intercambio, pues depende de tener las dos pruebas, ¿no? Aquí tienen, yo les mostraba este grupo, el del cuadrante inferior derecho, que son individuos que tienen espirometría normal, pero DLSO baja. Esto los pueden ver en enfisema o los pueden ver en enfermedades intersticiales, ¿no? O sea, no están restrictivos, pero pueden tener DLSO baja. Hay un estándar de DLSO, también ya lo vimos, y la DLSO es la etapa final de evaluación de la mayoría de las enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, ya que conocen el patrón ventilatorio, que es normal, restrictivo, mixto, obstructivo, si ustedes conocen la DLSO, pueden discriminar también en el sentido diagnóstico algunas enfermedades. Por ejemplo, si tienen un patrón ventilatorio normal, pero la DLSO es baja, pueden tener pacientes con enfisema, enfermedad intersticial, enfermedad vascular, anemia o intoxicación por monóxido de carbono. Entonces son muchos ejemplos en los que la patrón mecánico no está afectado, pero sí hay enfermedad y que es detectable por difusión. Si tienen restricción, la DLSO les puede discriminar si la restricción es pulmonar, primaria o extrapulmonar. Un paciente con afectación de caja torácica restrictivo puede tener DLSO normal. En cambio, los enfermos intersticiales generalmente van a tener DLSO baja. ¿Okay? Y en presencia de obstrucción les puede distinguir, por ejemplo, bronquitis crónica o asma de enfisema. ¿Okay? Entonces es una prueba muy muy útil en la evaluación diagnóstica. Déjenme, esto ya lo vimos, es esto que les decía. Miren, la prueba de DLSO también es extraordinariamente vieja. Fue descrita en 1910 aproximadamente. En 1909, a principios del siglo XX, se pensaba que el pulmón era un órgano secretor de oxígeno, y lo pensaban grandes fisiólogos, Bohr y Haldane, que ustedes recuerdan por gasometría, ¿no? Entonces decían que el oxígeno se transportaba activamente, que no era un fenómeno pasivo. Entonces ese era el pensamiento de la época. El desarrollo de la gasometría
a principios también del siglo XX, por cierto, en el laboratorio de Bohr, empezó a sospecharse empezó a reconocerse que la presión alveolar era mayor que la presión arterial y por lo tanto podría ser un fenómeno pasivo. Entonces, a sugerencia del mismo Bohr, August Krogh, que se casó con Marie, que después llevó su apellido, Marie Krogh, siguiendo la sugerencia del mismo Bohr, en contra de sus principales pensamientos iniciales, empezaron a usar el monóxido de carbono como un marcador con el fin de demostrar que el proceso de oxigenación pulmonar era un fenómeno pasivo, ¿no? O sea, no había inversión de energía, no se secretaba el oxígeno, simplemente se medía, se transportaba por pura diferencia de presión. Y la técnica de una sola respiración, que es la que usamos hasta la fecha, que es esta, se da una cantidad de monóxido y en una sola respiración ya de 10 segundos en apnea se veía cuánto absorbía. El problema de la época fue descrita por Marie Krogh, que es la esposa de August Krogh, y la limitación estaba limitada por la tecnología bastante. El problema de la sola respiración es que no se podía medir el volumen del pulmón y entonces pues, no sabían cuánto de esa difusión era dependiente del volumen. La gran aportación a la prueba depende de Ogilvy, que ven aquí, y que él agregó un gas inerte que fue helio. Vean, es la misma maniobra de Marie Krogh. Él agrega helio, que es un gas que no se absorbe, se queda solo en el pulmón, no se transfiere a la sangre y por lo tanto les permite medir el volumen. Es una técnica de dilución. Si ustedes conocen qué proporción de helio inhalan, se inhala una cantidad conocida y la miden de regreso, saben cuánto volumen se diluyó, ¿no? Es un principio de dilución. Entonces, en 1985 apareció el primer estándar ATS, en el 93 el primero europeo, vean, bastante más reciente, pero sí ha habido un gran cambio a los estándares 2005. Es una prueba más compleja técnicamente hablando, por lo tanto la estandarización ha sido mucho más relevante. La DLCO es una prueba extraordinariamente ilustrativa desde el punto de vista fisiológico. Entonces, yo les digo, ¿por qué es mi prueba favorita? Porque si yo quisiera ver qué tan sanos mis pulmones, aunque hay que hacer espirometría, no me contradigo, probablemente la prueba más objetiva es DLCO. ¿Okay? Para que ustedes tengan una DLCO normal, tienen que tener todo esto normal. Primero tienen que tener una estructura normal, un volumen pulmonar normal, una circulación de aire normal, el grosor de su membrana alveolo-capilar debe ser normal, la superficie debe estar íntegra, no debe haber efecto de cierre de la vía aérea pequeña, y el volumen de sangre que tengan en el pulmón, por si fuera poco, debe ser normal. ¿Okay? Pero además tienen que tener otros parámetros funcionales normales, tienen que tener novales absolutos, ¿no? normales de ventilación y perfusión, la composición, la uniformidad de los gases debe ser normal, las características de difusión de la membrana, no solo su grosor y superficie, sino debe ser normal, y las propiedades de unión y las hemoglobinas deben ser normales. Entonces, cuando ustedes hacen una difusión, están midiendo todo ese proceso, o sea, todo el proceso de respiración. Es una prueba bastante completa. Esto es lo mismo, pero cuando llegan a los alvéolos, lo que hace el monóxido, acuérdense que compite con el oxígeno por unirse a la hemoglobina, los dos se difunden hasta la hemoglobina, entonces lo usan como un marcador de transferencia de oxígeno hasta la hemoglobina. ¿Okay? Pues cuando ustedes dicen difusión pulmonar de monóxido de carbono, están en realidad hablando de difusión de oxígeno, nada más que para medirlo están usando el monóxido como marcador. Es una prueba de oxigenación, que es la función primaria del pulmón. La prueba está indicada prácticamente en toda enfermedad crónica. Por supuesto hay indicaciones en EPOC. Asma no es una prueba de rutina, a menos que quieran hacer diagnóstico diferencial con EPOC. Fibrosis quística, enfermedades restrictivas todas, enfermedades vasculares, tromboembolismo crónico, hipertensión pulmonar, vasculitis, y es además la prueba más importante después de la espirometría para dictaminar deficiencia y discapacidad en ambiente de medicina laboral. En México está en reforma la ley
laboral, que implica evaluación de enfermedad ocupacional. Nosotros tuvimos la oportunidad de revisar la ley y por ley debe cambiar, esperamos que así sea, está en proceso de determinación este cambio a la ley. Por ley deben hacerse las pruebas de función pulmonar, que implica espirometría, difusión y prueba de ejercicio cardiopulmonar. Entonces, eso es lo que debe hacerse en medicina laboral. No a todos, pero sí en el proceso de evaluación. Entonces, eso es algo que también los neumólogos deben participar en sus países y deben facilitar a que se haga, porque además les va a dar un empujón profesional enorme, que es lo que esperamos suceda en México. No hay contraindicaciones absolutas para la prueba, pero la limitación más grande es que si tienen una capacidad vital baja, en muchos equipos no pueden hacer la prueba, habitualmente entre 1 litro y 1,5 litros. Los enfermos graves o niños pequeños no la pueden hacer. La prueba también es sencilla. El paciente se conecta a la boquilla, respira 2 o 3 veces. Aquí no es importante que respire mucho y hace una maniobra de volumen de reserva expiratoria. Saca todo el aire que puede, evitando inhalación máxima antes, sin hacer inhalación exhala, y cuando llega al final de la exhalación a nivel de volumen residual hace una capacidad vital inspiratoria, que es cuando el equipo hace un switch y conecta el gas de prueba. Entonces, durante la inhalación liberan el gas de prueba que tiene el monóxido de carbono, y a esta parte de la prueba se llama volumen inspirado, que no es más que la capacidad vital inspiratoria. Al final de la inhalación le piden al individuo que aguante el aire, es una apnea que debe durar 10 segundos y que es lo que permiten que el monóxido se transfiera, es un tiempo de transferencia de monóxido hasta la sangre, y luego le piden que exhale por lo menos 4 segundos. ¿Okay? Durante los primeros segundos de exhalación, habitualmente en el primero, miden los gases de regreso, ¿no? O sea, cuánto está exhalando, que es un gas que trae monóxido, el que no transfirió y más diluido por lo que se diluyó en el pulmón, ¿ok? Y trae el helio, que no se transfirió pero que se diluyó, ¿ok?